A. Se los donó a B. Pero como se los donó a B, B ya no está oxidado, está reducido. O sea, siempre está el cruce entre los dos. Bueno. Esa E sub 0 tiene relación con lo que debemos hacer energía libre, porque es que digamos se supone que el agua fluye espontáneamente, entonces tiene energía libre negativa, pero ahí abajo, según la tabla, No es lo mismo, no es la misma medida. Una cosa es la energía libre de activación y otra cosa es el potencial. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué nos está diciendo acá? Que entre más arriba está, el que está a la derecha, que es el compuesto reducido, es mejor donante de electrones. Entonces, ¿cuáles son los mejores donantes de electrones acá? Vemos unos iones de azufre, hablamos del sulfuro el otro día, vemos la glucosa, vemos el hidrógeno, el gas hidrógeno, lo acabamos de ver en la reacción de hace un rato, es muy buen donante de electrones, y así sucesivamente. Y los que están más abajo y están a la izquierda, que son los compuestos oxidados, son los mejores aceptores de electrones. Por lo tanto, si yo veo que aquí el oxígeno es el mejor aceptor de electrones, al menos de estos que están acá listados, es el mejor. Y el hidrógeno es uno de los mejores donantes, pues es que eso con solo mirarlo ya se formó, no se requiere mucha inversión ahí. ¿Profe? En cambio, los que están más hacia el centro, eso sí requiere más energía. De este lado, o sea, está la molécula que va a llegar a, o sea, de este lado está la molécula que dona, ¿sí? Del lado derecho. Ajá, y la de acá es hasta donde ya máximo puede Sí. llegar ya la reacción. Sí, el oxidado. Ajá. ¿Listo? Bueno, de aquí algo para resaltar. Glucosa, de glucosa vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, glucosa, su punto máximo de oxidación es CO2. ¿Ustedes han escuchado algo llamado mineralización? Bueno, unos sí y otros no. A eso se refiere mineralización. O sea, el punto de degradación final de cualquier compuesto, el punto máximo que de ahí ya es cero biodegradable, es la mineralización. ¿Por qué? Porque se forman compuestos minerales inorgánicos, como por ejemplo el CO2 y el agua. Entonces la glucosa que está acá va a pasar a transformarse en CO2. Claro, tiene que sufrir un calvario completo, porque hay un montón de rutas metabólicas que vamos a ver. Entonces, el mensaje de esto es que existen compuestos que donan electrones más fácilmente que otros. Y existen compuestos que aceptan electrones más fácilmente que otros. Por lo tanto, hay parejas que son óptimas, por decirlo así, y otras que como que no se entienden muy bien. Y ahí está el truco de las rutas metabólicas. Y por eso es que se requieren enzimas y por eso es que es importante extraer la energía de ahí. Pasemos a esto, los transportadores de electrones. Entonces, hablábamos que un compuesto dona sus electrones y a veces esa transferencia es espontánea, pero a veces no lo es. Entonces hablábamos de las enzimas, pero existe un grupo de coenzimas especialmente diseñadas, fabricadas, mejor dicho, las expertas en transportar electrones. Y se les denominan así, transportadores de electrones. Muy creativos los que pusieron el nombre. Entonces, estos transportadores de electrones son varios. Los tres principales, podríamos decir que son estos que están acá: NAD, NADP y FAD. Y vamos a hablar un poquito de ellos, por lo menos del NAD, que es el del que más vamos a estar hablando en el curso. NAD es un dinucleótido, como ustedes lo ven acá. Es un ácido nucleico, básicamente, modificado, y que tiene dos configuraciones: una reducida o cargada y otra oxidada o descargada, como podríamos llamar. La forma no cargada, es decir, la forma oxidada, es esta que está acá.
y tendrá su contraparte, que en este caso es NADH. Y así los demás. Ustedes se fijan, NAD tiene NADH, NADP tiene NADPH más H y FAT tiene FATH2. Vamos a hablar un poquito de ellos como para que entendamos bien de qué se trata esto. ¿Cuál es la que está cargada? NADH. No, la que está cargada reducida es NADH. Pero entonces fíjense, son transportadores de electrones, ¿verdad? Entonces imaginémonos que está la glucosa ahí, o cualquier fuente de energía y le podemos robar sus electrones. ¿Quién se queda con esos electrones? Si recordamos ahorita, las reacciones redox requieren un par, ¿no? Entonces el que se va a oxidar es la glucosa o la fuente de energía que sea. Y hay otro que se reduce. Este es un excelente par para sacarle energía a muchos sustratos que utilizan las células. Entonces, por eso son tan importantes. ¿Sí? NAD, aquí lo tenemos en su estado oxidado. NAD se puede reducir para aceptar 2 electrones, pero como son bien sapos, los protones van a ir pegados. Entonces, 2 electrones y 2 protones. Y eso es lo que nos está mostrando esta figura. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? La carga H más el H más el hidrógeno. H, primero el H, ¿no? Y ahí El hidrógeno. H y H. Y la carga de nitrógeno. La carga Y de aquí nitrógeno. este nitrógeno está cargado positivamente y aquí no. ¿En dónde están los electrones y en dónde están los protones? Es la pregunta. En el nitrógeno están los protones. Por lo general, en las reacciones químicas de antes y después, no se nos muestran dónde quedan los electrones porque no se representan los electrones dentro de una estructura química. Solo los Pero sí los protones. Sí. Entonces fíjense que los protones que se ganaron, uno entró acá y el otro al ladito. ¿Sí? Aquí se representa como más H, más H. Pero ahí pegaditos están los electrones, lo que pasa es que no los estamos viendo ahí. Entonces, muy frecuentemente la manera de saber si un transportador de electrones está cargado es paradójicamente ver si tiene protones, porque como están pegados. Entonces, esta molécula es NADH. Ahora, alguno de ustedes dirá, pero profesor, usted me está robando aquí. Eso no es así. Porque este compuesto es NAD y se ganó 2 protones. O sea, debería ser NADH2 en vez de NADH. Y es cierto. Aquí arriba dice NAD y NADH, también se conoce como NADH más H o NADH2. Son exactamente el mismo. Coloquialmente se representa como NADH. Pero cuando ustedes vean NADH2 o NADH más H, no estamos refiriendo a la misma. Lo importante aquí es que esté cargado con el electrón, ¿vale? Entonces, aquí no está cargado, es decir, está oxidado, y aquí sí está cargado, es decir, está reducido, ¿vale? ¿Con cuántos electrones? 2. Misma historia con FAT. Estructuralmente es diferente, pero su función es la misma. Entonces tenemos el FAT oxidado, es decir, no cargado, y cuando recibe electrones, cuando se reduce, básicamente, ustedes ven que ahora tiene un protón acá y otro protón acá, pero no nos muestran los electrones, ¿no? Se ubican en la misma posición. Lo importante es que esta forma está cargada. O sea, estas coenzimas o estos transportadores nos sirven para extraer los electrones de las fuentes de energía. ¿Listo? Carga sí, lo que pasa es que ahorita sí tenemos Hasta ahí vamos bien. almacenamiento. Y le dije a esta chica la tablet que se la Señor. Una pregunta. Entonces me toca como Si pegar usted el dice que video. ganan electrones y protones y después se trata de reducir esa misma molécula, ¿cómo hace para estabilizarse en ese paso de protones y electrones hasta que se vuelva a reducir? No entendí. O sea, Se transfieren electrones y protones, sí. entonces para que la molécula como que vuelva a ser reducida, la que quedaron no protones y electrones, ¿cómo hace para estabilizarse en ese periodo de tiempo? ¿Es automático? O sea, pasa al mismo tiempo. O sea, mientras está oxidado, Ajá.
¿sí? O sea que cuando Hay una una parte molécula que que no la vi, donó me toca sus pérsela electrones y de pasó la a estar tabla. oxidada, ¿cómo se estabiliza? No, pues es que la molécula puede estar en ambos estados, ¿no? En estado reducido o en estado oxidado. Todas pueden estar así, siempre y cuando puedan donar electrones. Y no significa que se va a degradar, que se va a dañar, que se va... No, simplemente tiene una configuración electrónica distinta. Eso es todo. Esto, porque se les dice como coenzima. Es que yo tenía entendido que coenzima es una enzima inactiva antes de hacer su papel enzimático. Sí. Lo que pasa es que, a ver, es una buena pregunta. ¿Sí? Estos transportadores de electrones desde el punto de vista químico son coenzimas, pero aquí los estamos viendo como transportadores de electrones. ¿Sí? ¿Qué es una coenzima? Se parece mucho al término enzima, ¿no? Ustedes ya vieron coenzimas de pronto en biología, les explicaron. Pues sé que hay, por ejemplo, con con las enzimas que dan las proteínas en el estómago. Ellas van inactivas y se activan en el estómago con el ácido clorhídrico. Eso, la forma inactiva de enzima es una coenzima. No, ahí estamos hablando de otro. Sí, pueden ser preproteínas, proteínas. Sí, no, es distinto. No sé si me acuerdo bien, pero creo que por ejemplo en el ejemplo de la polimerasa y el magnesio. Tampoco. El magnesio no era una coenzima. No es una coenzima, es un cofactor. Es un cofactor. ¿Qué son las coenzimas? ¿Sí? Son moléculas que pueden tener algún tipo de actividad catalítica, pero que a diferencia de una enzima que su propósito principal es reducir la energía de activación para que se den las reacciones químicas, tiene otras funciones. Por ejemplo, esta que estamos viendo. Entonces, FAT y NAT, sobre todo, son coenzimas que tienen múltiples propósitos y desde el punto de vista energético son expertas transportando electrones. Digamos que no son lo mismo que una enzima. Eso hay que dejarlo claro. Una coenzima no es lo mismo que una enzima. Ni tampoco es lo mismo que una subunidad de una enzima o un cofactor de una enzima. Son cuestiones diferentes. Un cofactor es más bien un elemento inorgánico tipo metal que se requiere para que una enzima funcione. O sea, que una coenzima vendría siendo cualquier molécula que tenga una función diferente a reducir la energía, digamos. Por ejemplo. Pero que haga como alguna aporte energético. No, eso no aporta nada de energía. No. Estos son simplemente vehículos, carritos. La carretica donde llegaron los electrones y es capaz de transferirlo a otro compuesto que más adelante vamos a ver a dónde es que lo transfiere, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, no me quiero adelantar demasiado, porque el papel de estos transportadores como coenzima se da hacia el final del catabolismo, que es durante la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Ahí sí tienen un papel más activo. ¿Sí? Por ahora yo creo que está bien con que lo dejemos acá, pero sí tiene un papel dual. No es solamente, yo recibo y tome para allá. No. Bueno, listo. Y ahora pasemos finalmente a los compuestos ricos en energía, que pueden ser estos que están acá. Entonces, el primero es el típico, el ATP. Entonces, primera aclaración, el ATP no es energía, ya lo hemos visto. El ATP es una molécula que almacena energía. ¿Y cómo la almacena? A manera de enlaces fosfato de alta energía. Entonces, el ADP se puede transformar en ATP y el ATP en ADP. Eso creo que ustedes lo conocen. Al final del catabolismo, el propósito es generar, entre otras, ATP, por ejemplo. También se pueden generar otras moléculas que son ricas en energía. Pero la principal es el ATP. Entonces, tenemos aquí un núcleo de adenosina con su ribosa y 3 grupos fosfatos unidos secuencialmente. El que aporta la energía es el último, el tercero. ¿Y cómo aporta energía? Estamos diciendo que almacena energía, ¿no? ¿Cómo la almacena? ¿Cómo la libera? Pues muy sencillo. Cuando este tercer fosfato se separa del segundo, hay una liberación de energía, ¿cierto? Que sirve para que se den reacciones químicas. Entonces, por eso se dice que el ATP almacena energía. Y por eso, seguramente ustedes van a leer por ahí, se dice que es una moneda energética. Porque el ATP, al transformarse
en ADP libera tanta energía que sirve para muchas cosas. El ATP claramente es el más famosito, ¿no? Pero no es el único. Existen otros. Entonces, aquí tenemos el ATP, pero tenemos, por ejemplo, el fosfoenol piruvato, que también tiene un puente, digamos, este enlace cuando se rompe también libera energía. Tenemos la acetilcoenzima A, que vamos a hablar de ella más adelante, que también tiene un puente tioéster acá, que cuando se rompe libera energía. El glucosa 6-fosfato, el acetilfosfato, es decir, hay varios. No es solo el ATP. Sin embargo, sí, el ATP pues, es el que mayor cantidad de energía acumula, ¿no? Fíjense que aquí tenemos energías libres distintas, ¿no? en kilojulios, ¿no? Cada una libera una cantidad de energía distinta, pero pues no solamente es el ATP. Ahora bien, dentro de las reacciones catabólicas que vamos a revisar, casi siempre nos vamos a estar refiriendo a ATP, eso es cierto, pero por favor no se les olvide esto, el ATP no es la única molécula que almacena energía. Por si se le pregunta en un paso. ¿De qué manera se produce ATP? Ustedes van a encontrar el término conservación de la energía. Entonces, podríamos decir que son sinónimos, ¿no? ¿De qué manera se conserva el ATP o se produce? Son sinónimos, ¿no? Entonces, a través de rutas del catabolismo. Vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Entonces, esto fue lo mismo que yo dije al inicio. El catabolismo sirve para sintetizar ATP, energía acumulada, y hay dos maneras principales de hacerlo. Una es la respiración celular y la otra es la fermentación. Respiración y fermentación son las dos formas principales. La respiración es una forma de catabolismo que puede ser aerobio o anaerobio y que produce una cantidad de energía muy alta. Mientras que la fermentación es una forma de catabolismo anaerobio, no es aerobio, es anaerobio, y produce una cantidad de energía muy pequeña. Existen organismos que son capaces de hacer ambas cosas, respirar y fermentar. Creo que en el laboratorio ustedes ya han hecho pruebas de esto. ¿Y por qué? ¿Cómo es que se conserva? Si hablábamos del ATP, ¿cómo es que se produce el ATP? ¿Durante la respiración o durante la fermentación? Aquí está de manera fácil. La manera fácil es la siguiente. La respiración celular lleva a un fenómeno llamado fosforilación oxidativa y cadena de transporte de electrones, que es a lo que realmente se le llama cadena respiratoria, y se basa en cargas. Entonces, si hablamos de electrones y carga negativa, y protones y carga positiva, es aquí en donde realmente son importantes los protones y los electrones, ¿no? Las membranas se tienen que energizar, y esto lo veremos más adelante, pero básicamente todos esos electrones que se están transfiriendo y los protones que vienen al lado del electrón, que son todos sapos, son los que energizan las membranas para que se dé un proceso de síntesis de ATP de una manera muy eficiente. Todavía no me adelanto mucho, pero esto es el paso final. Es decir, el ATP se produce por fosforilación oxidativa. Ese es el nombre del proceso. Mientras que en fermentación, que es menos eficiente, se produce fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, ambos dicen fosforilación, ¿no? ¿Por qué fosforilación? En fosforilación oxidativa, un ADP es fosforilado, para formar ATP. Es decir, se le pega un tercer fosfato. Eso es fosforilación. Y en la fermentación se hace esto, pero a nivel de sustrato. Quiere decir que puede ser una enzima que agarre un grupo fosfato y se lo pegue a la fuerza a otro compuesto para formar ATP. Son las dos maneras. Una mucho menos eficiente que la otra, pero que le puede salvar la vida en determinado caso. Bien. Fermentación y respiración, que puede ser aerobia o anaerobia.
Esto lo vamos a estar revisando en estas clases. Vamos a ir aquí al final. La cantidad de ATPs que se produce como resultado de cada proceso. La fermentación, eso también dependerá de qué es lo que se está fermentando, porque hay distintos tipos de fermentación, pero como máximo da 2 ATP. 2 ATP. Por cada molécula, en este caso de glucosa. Mientras que por respiración se produce entre 36 y 38. Casi nada la diferencia, ¿no? Entonces es mejor negocio respirar. ¿Por qué un organismo decidiría, entre comillas, fermentar en vez de respirar? Condiciones, sí. ¿Quieren que yo? Cuando no existe un aceptor de electrones exógeno. ¿Recuerdan que cuando veíamos qué se necesita para que un organismo crezca y se multiplique? Sí. Aceptor final de electrones, decíamos nosotros. Y decíamos final porque es el de la respiración celular, el aceptor final de electrones. En organismos aerobios es el oxígeno y en organismos anaerobios es otra cosa, otro tipo de compuesto que no es oxígeno. Cuando no hay aceptor final de electrones, los organismos que son capaces de hacerlos pueden decidir, bueno, decidir no, pero pueden entrar a un ciclo de fermentación que no les da mucha energía, pero los mantiene vivos hasta que encuentren un aceptor. Es un mecanismo de supervivencia. La próxima clase vamos a hablar toda la fermentación. Entonces, Sí. a mí me olvidó quitarla, pero perdón. Las principales rutas catabólicas. Ustedes ven acá proteínas, polisacáridos y lípidos, porque todas estas biomoléculas pueden servir como fuente de energía. Todas se van degradando hasta sus constituyentes más simples, ¿no? Entonces, un polisacárido se va a transformar en un monosacárido. Un lípido en un ácido graso. Una proteína en un aminoácido. ¿Cuál es la gracia? Que a partir de ellas se produzca ATP, es de lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Y aquí vemos como una ruta que llega hasta fosforilación oxidativa. Hoy vamos a hablar del primer paso, que es este pedacito que va hasta acá, que es transformar un monosacárido, como por ejemplo la glucosa, en otro compuesto que pueda seguir con todo el resto de las rutas y que además genere energía. Y ese proceso se llama glucólisis. Yo no sé si ustedes han visto este. Sí. No, bueno. Es que el original no es así, yo lo modifiqué, gracias ChatGPT. Yo lo modifiqué porque el año pasado cuando yo la mostré yo decía aquí falta el perrito, pues ya les voy a decir por qué. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vemos aquí un señor llegando a su casa y hay una familia amorosa que está esperándolo para recibirlo de una manera muy cariñosa, ¿no? ¿Qué es esto? El señor es la glucosa. El señor es la glucosa. La casa es la célula. La casa es la célula. Podríamos incluso decir que entonces que la puerta es la membrana celular. Ahora ya sí la muy bien. Resulta que a la glucosa le van a dar mucho. ¿Quién lo va a recibir? La tierna niña que está ahí esperando, ¿no? Esa tierna niña es la glucosa. Es la que recibe a la glucosa apenas entra a la célula. Pero si están los demás es que para ellos también hay. Entonces, el niño curioso es el ciclo de glucosa. Y la mamá también que está ahí como un poco amenazante es la cadena de transporte de glucosa. Y esto que está acá es la respiración celular. Y es así como le sirve más a la célula, ¿no? Aprovechar una fuente de energía como a través de la respiración celular. Pero ¿y dónde me dan el perrito? No me le van a hacer el feo al perrito, ¿no? Entonces, el perrito es la fermentación. ¿Por qué? Porque a veces a partir de la glucólisis no se va hacia allá, sino se va hacia acá. Ustedes ya saben cuándo, ¿no? Cuando no hay un aceptor final de electrones.
Entonces, vamos a estar hablando de este meme en unas cuantas clases. Entonces, empecemos con la glucólisis. La glucólisis significa esto, o sea, son dos palabras griegas, azúcar y destrucción. Ruptura es literalmente lo que significa. La glucólisis es un conjunto de rutas metabólicas, no es una sola, pueden ser varias. Y aquí ustedes ven numeradas varias. Es un conjunto de rutas metabólicas que tienen una misión: transformar la glucosa a piruvato. Esa es toda la función de la glucosa, sea por la ruta que sea. Glucosa a piruvato. Al parcial. Además, la glucólisis produce ATP y produce transportadores de electrones cargados, los que vimos hace un rato. No requiere de oxígeno. ¿Y en dónde creen que se da la glucólisis? Sí, En el citoplasma. En el citoplasma. Vale. Incluso si es en una levadura que tiene mitocondrias, se da en el citoplasma. Entonces vamos a hablar de estas dos rutas. La tercera la dejo para cuando hablemos de anabolismo, porque realmente es una ruta anabólica que está metida aquí porque puede llegar a generar piruvato, pero es una ruta anabólica. Entonces vamos a hablar de las primeras dos. La primera es la vía clásica de la glucólisis, la primera que se describió, y es la vía de Ender-Meyerhof-Parnas. Se llama así. Aquí tenemos al buen señor Otto Meyerhof, ganador del Premio Nobel de Química, por nada más y nada menos de escribir esta ruta metabólica. Y la glucólisis clásica, la de Ender-Meyerhof, es la más extendida en los microorganismos, es la más común de todas, ¿no? Tanto en microorganismos procariotas como eucariotas, excepto arqueas. Excepto arqueas porque ellas son un poquito bichorradas, ¿no? Entonces, bueno, las células animales, como por ejemplo las nuestras, hacen glucólisis a través de esta ruta, y también algunas plantas. La glucólisis clásica es una ruta metabólica que tiene una parte que es lineal, secuencial, y otra que se bifurca. Tiene la y se divide en dos fases, en una fase preparatoria y en una fase oxidante, en donde se bifurca. ¿Recuerdan que vimos que había una ramificada y otras que convergían? Bueno, esta se ramifica en un pedacito, ¿sí? Tradicionalmente se considera una ruta lineal, pero estrictamente hablando no es toda lineal, es un pedacito que no es. Ya les voy a mostrar. Bien, entonces, yo he querido cambiar esta figura, pero es que no es la más sencilla que yo encuentro. Tranquilo, no se asusten que hay muchos palos y mucha cosa, porque es en realidad es sencillo. La glucosa es la protagonista principal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Es transformada a glucosa 6-fosfato por medio de una reacción enzimática catalizada por la exoquinasa. Y en este primer paso pasa algo curioso. Se supone que esta es una ruta catabólica que nos va a dar ATP. Pues inicialmente gasta ATP, ¿no? En la primera reacción gasta un ATP que se transforma a ADP, y el grupo fosfato que se libera del ATP se pega acá. Entonces la glucosa ya se transformó en un compuesto que no era el original. Segundo paso, otra enzima, que es una isomerasa, transforma la glucosa 6-fosfato en este compuesto que se denomina fructosa 6-fosfato, que ya se ve bien distinta de la primera, ¿no? Y el tercer paso también gasta ATP, que es transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Ustedes ven que aquí el ATP se transforma en ADP y está interviniendo la fosfofructoquinasa, que ustedes ven que aquí dice magnesio más, ¿no? Igual que aquí al inicio. Este es el cofactor de la enzima. Sin magnesio no funciona. O sea que sin magnesio no hay glucólisis. Hasta aquí es una ruta en donde estamos saliendo tumbados, porque en vez de producir ATP, estamos gastando ATP, ¿no? Ya nos gastamos 2 ATP. ¿Qué pasa con la fructosa 1,6-bifosfato? Una enzima que es una aldolasa, la fructosa bifosfato aldolasa,
transforma a la fructosa 1,6-bifosfato en dos compuestos distintos. Por eso digo que aquí hay una parte ramificada, ¿no? Uno es el gliceraldehído 3-fosfato y el otro, la otra mitad, la partió en dos, si ustedes se dan cuenta. Sí. La otra mitad de la dihidroxiacetona fosfato, ¿no? La dihidroxiacetona posteriormente es isomerizada para transformarse en gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, que este paso que está acá es transitorio, ¿no? Al final vamos a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Quién no va bien ahí? Profe, eso sería un proceso, Slow down. profe, ahí sería un proceso, pues no es ni catabólico ni anabólico, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Hasta este punto uno diría, pues esto de catabólico no tiene nada, ¿no? Porque estamos gastando energía y esto correspondería más como a un proceso anabólico, porque yo estoy produciendo gliceraldehído 3-fosfato. Pero si se acuerdan que hace un rato les dije yo, el ATP no es la única molécula que acumula energía. Sí. Y entre las otras, ¿quiénes estaban? Glucosa. Hay varios. Entonces, esperémonos hasta el final porque de ahí en adelante pone bueno. Entonces, tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Quiere decir que de ahí en adelante la ruta, o sea, los pasos se dan por dos. ¿Cierto? Se dan por dos. El siguiente paso es transformar el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfato glicerato. Pero, ¿cuál es el truco aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjense que, Ácido fosfórico. si bien es cierto que no se produce ATP, sí se está produciendo NADH más H. Es decir, hay un transportador de electrones que está diciendo, venga para acá mis electrones. Y entonces ya eso es una ganancia enorme, porque como vamos a ver más adelante, de aquí, o sea, de cada uno de esos transportadores sale entre 2 y 3 ATPs cada uno. Entonces aquí ya vamos ganando. Se forma entonces 1,3-bifosfato glicerato, que tiene dos grupos fosfato. ¿De dónde salió el otro grupo fosfato? La Del pregunta. ácido fosfórico, ¿no? De aquí. ¿Recuerdan que los transportadores de electrones también son coenzimas? Aquí está parte de la respuesta, ¿no? Resulta que además de quitar electrones y transferirlo, NAD nos hizo el gran favor de retirar un grupo fosfato de acá y pegarlo a la siguiente molécula. Entonces tiene un papel dual. De ahí la importancia de los transportadores de electrones o de estas coenzimas. Entonces ya tenemos una molécula que tiene dos grupos fosfato. Entonces ya vemos por dónde va la cosa, ¿no? De ahí van a salir dos ATP. Primer paso, transformar un ADP a un ATP retirando el fosfato de aquí abajo para formar 3-fosfoglicerato. Y el siguiente paso, modifica la molécula a 2-fosfoglicerato para que pueda ser nuevamente atracada, para que se le pueda sacar nuevamente el grupo fosfato. Y el paso final entonces de la glucólisis es una molécula de piruvato que está. A ver, si comparamos el piruvato con la glucosa es bien distinta, pero son 10 reacciones que nos permiten gastar y recuperar energía de agua. Entonces, en rojo están los gastos, ¿no? Lo que se pagó, ATP y ATP, y en azul está lo que se recuperó, ATP y ATP, pero como esta fase es por 2, 4. entonces realmente se produjeron 4 ATPs. Por lo tanto, la ganancia neta al final de la glucólisis Doble. es 2 ATPs, 2 moléculas de piruvato y 2 NADH. Y eso es bastante, crean. Es bastante, mucho más que la fermentación. ¿No serían 4 ATPs? ¿No serían 4 ATPs? Ah, no, mentira. No, 2 ATPs porque aquí se gastaron 2, ¿no? Ah, Entonces, bueno, sí. menos y aquí más, pero por 2. Profe, el círculo azul me está tapando el nombre de la enzima, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El círculo azul me está tapando el nombre de la enzima. ¿Cuál de todos? Piruvato, quinasa. Fosfoglicerato. Fosfoglicerato quinasa. Pues digamos en el paso de Imagínate.
Pero no entendí por dos, o sea, en yo el no sé siguiente formato, sale un oxígeno Ana. del tercer carbono. Ana. Ana, de acá. Ana. ¿Que por qué se desprende? ¿Se entendió el por dos? Que se lleva el nada. No, es que los electrones aquí no se están. Recuerden que son los protones los que nos están Pero es que ingresando. tampoco protones. Sí, o sea, ¿por qué no es cuatro ATPs la producción neta? Porque solo dos. Y aquí hay otro. O sea, realmente son dos los que están llevando ese Pregunta. plan. Que ya pregunté y no me supo responder. Porque él transporta de a dos en dos. Dos electrones y Eso. dos protones. Es que no entendí. ¿De dónde salió el por dos? O sea, lo que La molécula, o sea, la molécula perdió un protón, pero no sé. Profe, o sea, No, sale de acá mismo. Sale de acá mismo. el por dos, ¿por qué? seguro. No está dibujado, Sale de ahí. Sí, sí, sí. Sale de ahí. ¿sí? También tengan en cuenta lo siguiente. ¿sí? Estas reacciones se dan en el citoplasma. ¿sí? El citoplasma es un buffer complejo. Ok, o sea, esta y esta. Si este transportador de electrones retira electrones de un compuesto, necesariamente retira los protones. Porque no son Es así. 4 ATPs, porque solo dos. Los protones. Sí, no se separan. Ah, ok, o sea, a 4 le No hay restas. una manera, excepto al final de la respiración celular, que se van por lados distintos. Sí, sí, sí. Ya Profe, entendí. que si allá en Piruvatos, porque son arriba dos de los piruvatos. Entonces un lado un piruvato y la otra es esta que es el otro piruvato. en Holanda. Sí, sí, sí. Bueno, Pero no sé si será la misma. Profe, la vía del dihidroxiacetona fosfato. Profesor, una pregunta en el caso de cuando nosotros ya hacemos la ganancia del ATP, ¿de Bueno. dónde sale la molécula de ADP y agrega el... no, o sea, que de dónde apareció el ADP, no, de otros procesos metabólicos. Ya me O acordé. sea, esta aquí no se muestra de dónde sale, sale de otra parte. Profe, Que si yo pregunto las enzimas, no. Con esta molécula. o sea, yo sé que sí, pero es la misma vía, es la misma vía. Pregunta si es la misma vía. No, a no ser que sea una enzima No, pues demasiado eso importante. va a ser lo mismo. No, pues ni son. Señorita, Como la exogenasa. No, ahí todo está ya parte de glicerina de otro fosfato. No de ella. Ella. Profe, espera. O sea, de la dihidroxiacetona fosfato, el insisto, tengan en cuenta triosofosfato que esto isomerasa se da se en lo va a el convertir en citoplasma. gliceraldehído En el 3 fosfato. citoplasma no solamente está la glucosa y Sí, todos estos aminoácidos, sí, es mira. una mezcla de mil cosas. O sea, esto, la dihidroxiacetona fosfato, la triosafosfato, la va a convertir en gliceraldehído 3 fosfato. Profe, Sí. ¿dónde es que había salido el compuesto amarillito? O sea, esa vaina se divide entonces así. De acá. Entonces, esta vaina, esa enzima es el dihidroxiacetona. Insisto. Este, O sea, yo este sé que están preocupados triosfosfato porque lo va a hay cosas volver que no aparecen gliceraldehído acá. 3 fosfato. Y porque de pronto el fosfato, quién sabe de dónde salió y de dónde salió el NAD, todo eso. No, pues aquí no va a estar todo No, eso. pues las dos se van a Tengan volver en cuenta, gliceraldehído insisto, 3. en que toda esta reacción se ve inmersa en un medio acuoso que tiene de todo. Y es una sopa de todo. Ya Entonces lo no es raro entendimos. que haya disponible ADP, que haya disponibles transportadores de electrones, ácido fosfórico, Está duro. fosfato, de todo. Tranquilo. Si se está mostrando aquí es porque intervienen en la reacción. No, es que una parte ya de una vez y Bueno. dos veces, la otra se convierte en una. ¿Alguna otra pregunta? Rey, A ver si asustaron. ya entendí. Cerrando. Bueno, esta es como aparece en la microbiología, pero es la misma ruta metabólica. Es la A misma. mí no lo tiene tan bajito. Yo sí. Ahora en el PDF más bien ahí se ve más Los claro. tres. Es la misma. ¿sí? La única diferencia en realidad es que en la BROC introducen Son una mucho. tercera fase, pero que realmente no es de glucólisis. La tercera fase es de fermentación. Entonces esa la vamos a ver por ahora. Bien. Glucólisis por la vía clásica de Enden-Meyer. Existe una segunda ruta que es la de ¿Qué vía clásica? Dudorov. Aquí tenemos a Michael. nuestro apreciado Michael Dudorov. Él no ganó el Nobel, lo dejaron en visto. Ah, triste. Era judío. Lo dejaron ahí como que... algo que no les conté es que la ruta de Enden-Meyerhof se propuso inicialmente con base en el metabolismo de levadura, ¿no?
y después se comprobó extrayendo enzimas de músculo esquelético de cerdos y de distintos animales, ¿no? Entonces, esto, ¿hace cuánto fue? O sea, esto fue hace 50.000 años, hace como un siglo. Pero no me digas que Salud. el nombre largo de las vías, en lugar de glucólisis clásica, nosotros ponemos el nombre de... Meyer Rofiduro. Difícil. Bueno. Embenduro es otra ruta glucolítica, ¿sí? ¿Qué es diferente con respecto a la clásica de Enden-Meyer? Pues vamos a ver que es un pedacito nada más, ¿no? Evidentemente hay diferencias en cuanto a las enzimas y en cuanto al balance neto de la reacción. Es decir, Enden-Duro, o bueno, la ruta glucolítica de Enden-Duro produce menos ganancias. Pero aún así está bien, por lo menos mejor que la fermentación. Enden-Duro es la que hacen las arqueas. Ah, todo es Arquea, mejor que la fermentación. hacen Enden-Duro y algunos musgos, algas, plantas, etc. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de algunos musgos y plantas, ¿qué los diferencia o qué diferencia de especies de musgos y plantas para que se esta vía y no la clásica? ¿Cuál es la razón por la cual bueno, hay una razón filogenética de entrada, ¿sí? Algunos organismos tienen las enzimas para hacer Enden-Meyer Yo también y hace rato. otros no. Y quienes no la tienen tienen que irse por acá. Porque piensen en lo siguiente, energéticamente hablando, ¿cuál conviene más? ¿Esta o la anterior? La anterior. La anterior. ¿Sí? A ver, un microorganismo no piensa lógicamente, no piensa. Pero es un ente, digamos, es un reactante, o sea, dentro de una reacción química y desde la estequiometría como tal, siempre se va a ir por la reacción más favorable. Es así. Entonces, si puede hacer glucólisis por la otra ruta, no va a hacer. Si hace esta es porque le tocó, y si le tocó es porque solamente produce estas enzimas. Entonces, hay una razón que es filogenética, ¿no? También hay una razón que es adaptativa. ¿Por qué será que las arqueas hacen Enden-Duro en vez de Meyer? Tiene que haber un motivo, ¿sí? A ver, no todas las arqueas son extremófilas, pero una buena parte sí lo son. Quiere decir que estas enzimas, que son diferentes a las anteriores, puede que resistan más o puede que le generen algún tipo de ventaja sobre las otras enzimas. Entonces también puede deberse a esto. Bien. Miren, aquí está un montón de moléculas. Yo les voy a mostrar más bien esta. Esta es la del resumen. Resumidito. Miren, esta que está aquí a la izquierda es el resumen de la ruta de Enden-Meyer. ¿Sí? Está de manera muy Reducida. completa. ¿Por qué no se las presenté inicialmente? Porque aquí no se ve bien a partir de qué punto, digamos, es doble, digamos que no se entiende muy bien lo de los cofactores, los transportadores, bueno. Pero pues se distingue lo principal, ¿no? Que hay una primera fase en donde se gastan 2 ATPs y que llega un punto en el que se produce gliceraldehido 3-fosfato, se producen 2 NADH, 2 ATPs acá y 2 ATPs acá para producir esto mismo que ya lo dije. ¿Qué es lo diferente con Enden-Duro? Revisemos. El primer paso es exactamente el mismo, ¿cierto? No sé, Entonces, pH. como es el mismo, se gasta el mismo ATP. Pero de ahí para adelante ya la cosa empieza a cambiar un poco. Resulta que acá en vez de formarse fructosa 6-fosfato, que tiene un grupo fosfato, se produce un ácido glucónico 6-fosfato, ya es un metabolito distinto. Por lo tanto, las enzimas de Enden-Meyer aquí ya no funcionan, o por lo menos en ese punto ya no van a funcionar. Tiene que intervenir una enzima diferente, y esa enzima diferente es esta que está acá, que tiene un nombre un poquito largo. Pero que de cariño le vamos a decir KDPA aldolasa. ¿Por qué se llama así? Porque produce este metabolito que se denomina KDPA. El KDPA es 2-ceto-desoxi-6-fosfo, o sea, de cariño KDPA. De cariño KDPA. KDPA es un metabolito que se puede transformar
en dos compuestos diferentes. Uno es el piruvato directamente. O sea, de aquí, o sea, en Meyerhoff teníamos que llegar hasta acá para formar piruvato. Acá no. Aquí a mitad de la ruta, ¡pum!, ya tenemos piruvato. Entonces KDPA se parte en dos y produce un piruvato y un gliceraldehído 3-fosfato, que era el mismo que se producía aquí en la glucólisis. Y de ahí en adelante, misma historia que con la glucólisis. Eso quiere decir que la segunda fase de la glucólisis clásica, que se da por 2, aquí no se da por 2, se da por 1. Por lo tanto, si aquí gastamos un ATP, bueno, esa es la otra, ¿no? Aquí nuestra enzima KDPA aldolasa no gasta ATP. Y aquí sí se gasta, ¿sí te acuerdas? Sí. En la fase inicial se gastaban 2 ATPs, aquí solo se gasta 1. 1. Pero, o sea, al final, pues como que no se ve un beneficio sobre esto, porque la segunda fase no se da por 2, solo por 1. Entonces, al final, se gasta un ATP acá y se producen 2 ATPs en la segunda fase. Por lo tanto, ¿cuántos ATPs se ganan? 1. Se producen 2 piruvatos, uno acá y el otro acá. Y también se produce un NADPH y un NADH. Por lo tanto, el balance es distinto, ¿sí? Si uno compara este con aquel, ¿qué se produce menos? ATP. Aquí se producen directamente 2 ATPs y allá uno solo. Los piruvatos son los mismos. Y aquí hay 2 transportadores de electrones cargados y allá también, solo que son distintos, pero portan el mismo número de electrones. Por lo tanto, energéticamente hablando, ¿cuál conviene más? La clásica. La clásica, ¿sí? Sin embargo, si es una arquea y le queda de para arriba hacer esto porque no tiene las enzimas, pues va a ser en bendudoro, claramente. O sea, esto no tiene no representa ningún problema. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque la mayor cantidad de ATP no sale de esto, de este y de estos transportadores, sale del piruvato. Realmente de ahí es de donde más jugo se le va a sacar, de donde más electrones van a estar. Por lo tanto, ambos cumplen con la premisa de transformar glucosa en piruvato. Ambos producen 2 piruvatos a partir de una molécula de glucosa. La diferencia es que una produce más ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Ojo con esto. Esto que está pasando acá, en donde un grupo fosfato, ¡pum!, se le une a un ADP para formar el ATP, se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Cuál es el sustrato? En el caso de este último paso, es el fosfoenolpiruvato. ¿Por qué no es fosforilación oxidativa? La fosforilación oxidativa depende de la respiración celular y de la cadena de transporte de electrones. No hemos llegado hasta allá, pero es un proceso totalmente diferente y lo van a ver, ¿sí? Hay una bomba TPasa, gira, eso para una maquinita, un robot pegando ADP. ¿Listo? Bien, ¿hay alguna pregunta? No. Bueno. ¿Esto es fosforilación a nivel de sustrato? Sí. Aquí se da, este ATP que se produce es por fosforilación a nivel de sustrato. Todo lo que no sea fosforilación oxidativa es fosforilación a nivel de sustrato. ¿Listo? La glucosa. En la glucólisis se da ATP por fosforilación a nivel de sustrato, igual que en la fermentación, que lo vamos a ver la próxima vez. ¿Listos? Algunas preguntillas para que reflexionemos. ¿Qué son NAD, NADH, NAD? Transportadores de electrones, ¿cierto? Sí. Y también son coenzimas. ¿Cuál es la diferencia entre NAD y NADH? Que una está cargada y otra no. Que uno está oxidado y el otro está reducido. ¿Cuál está oxidado? Está oxidado. El NAD sin H. NAD sin H. Y NAD H. Listo. Los que tienen el H ahí al final están reducidos, por lo tanto están cargados.
portan los electrones. ¿Qué es el poder reductor? La habilidad de donar los electrones. La habilidad de donar Sí, el poder de que tiene Yo no les dije que era el De poder. donar electrones. pero uno no dice. Yo les dije el potencial redox. ¿Saben qué es el poder reductor? Suena como a un detergente, ¿no? A un poder de reducir las manchas. Poder La reductor. capacidad de. Como la fuerza de un agente reductor. Sí, o sea, ¿qué tan capaz es de recibir? Para no devolverme tanto. ¿Sí? Resultados de la glucólisis clásica: piruvato, ATP producido por fosforilación a nivel de sustrato y dos transportadores de electrones cargados. En el ámbito de las reacciones bioquímicas catabólicas, están encaminadas a producir energía. Un transportador de electrones cargado con electrones, valga la redundancia, o sea, reducido, se considera poder reductor. O sea, esto de por sí ya es ganancia, porque a partir de estos transportadores de electrones cargados se va a producir mucho más ATP por otros procesos, ¿no? Que no hemos visto todavía, pero generan mucha ganancia. O sea, casi que esto es más importante que el mismo ATP. Casi que es, no, es más importante esto. Porque de estos dos NADH se Van pueden a haber producir más. 6, 7 ATPs más adelante por fosforilación. Entonces, este es el poder reductor. Cualquiera de estos, este y este, en ese estado reducido se denomina poder reductor. Entonces, cuando hablemos de, se genera poder reductor, inmediatamente se genera un transportador de electrones cargado con electrones. Es sinónimo. ¿Cierto? Sí, sí. Claro. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos rutas glucólicas? Que en una se produce que en una se produce fructuosa y en otra se produce Una diferencia. ¿Cómo se produce la otra? Una diferencia. Que en una se produce fructuosa y en la otra se produce. Que en una se produce fructosa y en la otra no. Sí, bueno, y pues el En una se produce más ATP. que en la otra. Sí. Bueno, listo, bien. Una tiene NADPH. Las enzimas que participan. Ah, bueno. Entonces, es la principal razón por la cual el desenlace es distinto, porque hay enzimas que son distintas. Entonces la principal, o las principales, porque hay varias, ¿no? Pero una de las principales diferencias entre las dos es que una ruta depende de enzimas distintas que la otra. Otra diferencia sí, se produce más ATP en la otra. El poder reductor es distinto en uno que en el otro. Porque si bien es cierto que hay dos intermediarios cargados, aquí ambos son NADH. Y allá uno es NADH y el otro NADH. ¿Sí? ¿Alguna otra diferencia? el piruvato a mitad. El ceto de desoxifosfato. En uno se obtiene piruvato a mitad de la ruta y en el otro no. En la de otra hay una fase que vale por dos. Sí, En el otro, o sea, en la ruta de Endenmeyer. Ajá. la clásica. También el producto de KPA. El KDPA, sí, es súper característico. Muy bien, muy bien. En la segunda no hay uso de bifurcación. Aquí hay Sí, sí, hay bifurcación, bifurcación. claramente, ¿no? Una es, no es 100% lineal porque hay pedacitos que vimos que no, pero es más lineal que esta toda la vida. Pero eso no es lo más importante, o sea, no es la principal diferencia. ¿Cuáles son los productos finales de la glucólisis? Piruvato. Piruvato. ATP y NADH. Y piruvato, poder reductor y ATP. Y una bacteria cansada. Perfecto, muy bien. ¿Listo? ¿Preguntas adicionales? Ya se van a salir en el parcial.